El alto de pie, nunca de rodillas. Abajo, los gobiernos neoliberales. Fuera, Gonzalo Sánchez de Lozada. Ahora sí, guerra civil. Hupan, Caranataja. Estas consignas, junto con otras, han acompañado aquel escenario de silbidos de balas y piedras en aquel 2003 sangriento. Al respecto, Felipe Quispe, en su diario de la huelga de hambre, nos dice que las balas de Guarizata no han sido en vano, tampoco fue un tiro al aire, pues perforó el corazón de piedra, es decir, promovió y movió el mar humano de la ciudad aymara. La población del Alto, al ver la muerte de una niña de 8 años y al escuchar la voz de una viuda con sus hijos, se enardece y se enfurece. Salen a desfogar sus rabias a la calle, bajo la consigna de que la sangre llama a la sangre. Pero ya pasaron 13 años y la agenda de octubre aún no es cumplida. ¿Qué fue lo que pasó para que los gobiernos no puedan dar cumplimiento a la petición de este pueblo tan valeroso? Hoy, en la Curva del Diablo, hablamos sobre Octubre Negro. Bienvenidos a la Curva del Diablo. Sean bienvenidos una vez más a la Curva del Diablo. Hoy empezamos la segunda temporada y lo hacemos hablando de Octubre Negro. Y para hablar al respecto, contamos con la presencia de jóvenes intelectuales salteños. Iván Pasacalle, escritor, bienvenido a la Curva del Diablo. Gracias por la invitación, Jorge. También nos acompaña Saúl Flores Calderón, miembro del Minca. Bienvenido a la Curva del Diablo, hermano. Gracias, hermano, por la invitación. También nos acompaña Pablo Velázquez, filósofo, miembro del Minca. Bienvenido a la Curva del Diablo, hermano. Gracias, es un placer estar otra vez aquí. Un saludo a la ciudad del Alto. Bueno, muchachos, ¿en qué medida ustedes creen que las movilizaciones de octubre de 2003 ha transformado el carácter de la sociedad y sobre todo de hacer política, ¿no?, en el país? Pablo Velázquez, ¿qué nos dices al respecto? Bueno, el 2003 se puede ver desde dos perspectivas, ¿no? Una, primero, como acumulación histórica. A partir del 2000 hay un pequeño horizonte histórico que logra desembocar hasta el 2003, ¿no? Esto con Felipe Quispe, las movilizaciones campesinas que finalmente terminan engrosando todo lo que puede ser la capacidad de movilización en la ciudad del Alto, así como Guarizata, Chacachi y Sorata, ¿no? Sin embargo, eso viene también de un proceso un poco más largo que se da en el 60 con los indianistas y cataristas, ¿no? Hay una movilización histórica que es de los pueblos indígenas y que plantea cosas importantes como el reconocimiento indígena, una mejora de vida desde luego y otras políticas importantes como la descentralización, la autonomía, la autodeterminación, por ejemplo el criterio también de la nacionalización de los recursos, etcétera, que están en la agenda de octubre. Sin embargo, esto es como fruto y la acumulación, es decir, la culminación de un proceso histórico que se da en el 2003. Sin embargo, también esto sirve mucho para poder iniciar otro proceso en el cual la sociedad asume una conciencia, ¿no?, una conciencia histórica más profunda y desde luego, desde ese punto de vista, por ejemplo, el alteño, sobre todo, que se ha demostrado en las últimas elecciones, toma conciencia de que su voto, al igual que sus demandas, son importantes y tienen que ser tomadas en cuenta, ¿no? Y desde ese punto de vista, el Alto toma, vuelvo a reiterar, una conciencia que le permite hacer decisiones políticas, le permite cambiar gobiernos, le permite demandar cosas que son de necesidad cotidiana, pero también son demandas históricas, ¿no? Ahora, hay un problema fundamental ahí en mencionar que, por ejemplo, en esa transición de un proceso histórico a otro, hay un problema de adormecimiento social, que se puede decir, respecto a lo que pueden ser las demandas a más largo tiempo, ¿no? Esta de, por ejemplo, la agenda de octubre, a pesar de que se cumplieron medianamente algunos aspectos, como la nacionalización por este gobierno que se hizo y otros similares, todavía está incumplida, ¿no? Como decía, se hizo medianamente. Y el problema es ese, ¿no? Que plantearnos por qué, a pesar de la movilización y la capacidad de movilización, la capacidad política, de conciencia también, de acumulación, no hay cambios visibles, sobre todo en la ciudad del Alto, ¿no? En la ciudad del Alto no tenemos cambios visibles, eso es lo que tenemos que preguntarnos, ¿no? Gracias, Pablo. Saúl. Me llama la atención el término que mencionó Pablo sobre la conciencia histórica. En toda la década de 2000, yo creo que el año 2000, el cerco que hizo Felipe Quispe y los levantamientos de Octubre Negro son momentos constitutivos
que han marcado sobre todo a la ciudad del Alto, ¿no? Sobre todo a la gente migrante del campo. Como una referencia histórica para posteriormente tomar decisiones políticas, como decía Pablo, para decidir a quién votar, me parece interesante. Pero haciendo un poco más de análisis y reflexionando a estas alturas, yo creo que el 2003 no ha tenido cosas concretas que se esperaban en ese entonces. Evidentemente, el pueblo alteño se levantó, cuestionó la exportación del gas por Chile. Eso es muy interesante, pero sin embargo, todos esos levantamientos para mí que no han tenido fruto. ¿En qué sentido? Porque en esas épocas el pueblo alteño, todos los que se han levantado, simplemente han querido o han pedido la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, o directamente que no se venda gas por Chile. Sin embargo, jamás han cuestionado el carácter colonial, el carácter de que está siendo gobernado por un gringo, aunque evidentemente en el transcurso se dio. Pero yo creo que aquí faltaba un proyecto político. Y hoy en día no estaríamos hablando sobre el fracaso o sobre que no hemos sido escuchados sobre la agenda de octubre. Mencionaba aquí al hermano Iván, hace unos minutos, antes de empezar la charla, que dentro de esos movimientos de reivindicación en octubre estaba la figura de Felipe Quispe. Él también ha trabajado desde su sector, pero sin embargo no ha podido direccionar a estos movimientos sociales para que se pueda llegar a una cosa concreta. Y dada la redundancia, el pueblo alteño se calmó simplemente cuando renunció Evo Morales, Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? Entonces yo no lo veo tan trascendental, ¿no? A esas alturas, ¿no? Gracias, Saúl. Iván, ¿qué nos dices al respecto? Pienso que hay una élite dirigencial de esas épocas, del año 2000, que empieza a surgir con un nuevo discurso. ¿Ya? Ese discurso empieza a llegar a la gente. Vistas las cosas así, entonces la gente empieza a cambiar, por ejemplo, su forma de pensar, ¿ya? Pero las mismas acciones de estos dirigentes como Felipe Quispe, Jaime Solares, Rufo Calle, entre otros, como van cuestionando el Estado, y en la medida que van cuestionando el Estado, van movilizando a la gente, y en esa movilización hay muertes, hay heridos, hay dolor, y eso lleva a la gente a levantarles, sacarles del sopor, sacarles del adormecimiento al que estaban sometidos. Entonces, la gente, la sociedad alteña se politiza ahí. Y cuando se politiza, ya no son domables, ya no son manejables. Lo que ocurre es aquí que esta sociedad alteña se pone rebelde y empieza a cuestionar, a exigir los derechos que le corresponden como pueblo. Entonces ahí hay una gran transformación a partir de estos dirigentes que empiezan a cuestionar, pero estos dirigentes son también producto de una larga maduración que ha venido a lo largo de los años 60 con las obras de Inaga, en el caso de Felipe, y en otros casos como Jaime Solares, como de la cuestión de las minas, ¿no? Hablas de Fausto Reinaga y también Felipe Quispe, obviamente manejaba el discurso de las dos Bolivias, ¿no? Y obviamente tenía esa postura política indianista. ¿Qué rol ha jugado el indianismo en todo este proceso de las movilizaciones del año 2003, ¿no? De septiembre-octubre? Pablo, ¿qué nos dices al respecto? Bueno, desde el punto de vista de lo que pueden ser las movilizaciones pequeñas, antes, por ejemplo, existían estos espacios de debate en la Sierra del Alto, también en la Plaza San Francisco. Muchos de ellos eran militantes del indianismo. De hecho, antes del 2003, si no recuerdo muy bien, era difícil encontrar los libros de Reinaga, ¿no? O sea, no se podían encontrar en librerías ni algo similar, pero sí se podían encontrar en estos espacios de debate. Y justamente los que pregonaban y se movilizaron en el 2003 y difundieron, porque fueron personajes de difusión de la ideología y también del cuestionamiento al Estado, a la privatización, etcétera, fueron personajes vinculados al indianismo, ¿no? Entonces hay varios hermanos, si se puede decir, gilatas, que estuvieron de difusores del indianismo y también cuestionadores del Estado, que permitieron concienciar a la sociedad.
porque la sociedad por sí misma, es cierto, ha tomado una conciencia histórica en ese momento. Sin embargo, la parte del cuestionamiento específico, como esta privatización de los recursos naturales y otras cosas similares como la exportación por Chile, y por ejemplo el problema de los suelos, etcétera, fue realizada por estos personajes, ¿no? Que yo creo que son importantes tomarlos en cuenta, porque a veces se dice libremente que el 2003 emergió de la nada, ¿no? Estamos hablando de un proceso histórico, de un discurso, ciertamente, pero hubieron actores que viabilizaron esto, operadores, y estos operadores, muchos de los casos, como decía, han sido indianistas, ¿no? Y desde ese punto de vista, el indianismo específicamente y cotidianamente influyó en lo que puede ser el 2003, en las movilizaciones, en el Alto, en lo que puede ser la popularidad, ¿no? Los barrios periféricos, etc. Pero también a la vez, ya lo decía Iván, ese criterio de las dos Bolivias también, de que este país no se pertenece a sí mismo, tiene problemas fundamentales del manejo administrativo del Estado, un gringo nos está gobernando y cosas así, provienen desde el cuestionamiento de este acento, ¿no? Entonces hay un discurso fuerte, pero que se ha logrado canalizar. Sin embargo, algo que quería mencionar al respecto también es que a pesar de que se hizo esta movilización y lo que decía Saúl, no se tuvo capacidad de poder direccionar, se debe precisamente a un problema, otro fundamental que creo que había que analizar, ¿no? El parangón con los procesos históricos similares. Si analizamos, por ejemplo, lo que sucede ahora con el movimiento al socialismo y su nacionalismo de izquierda, y lo comparamos con el nacionalismo del MNR del 52, hay una similitud increíble, ¿no? Aunque algunos discursos varían un poco, sin embargo las proyecciones, por ejemplo, de constitución de la nación como mestiza que planteó el MNR, junto con lo que más o menos es lo plurinacional y lo intercultural, o los interculturales, que igual serían alguna nueva versión de lo mestizo contemporáneamente, tienen comparación, ¿no? Y en ambos casos surgen precisamente de una movilización violenta. La revolución del 52 y el 2003 también es una movilización que permitió la asunción de un partido. Ahora, ¿por qué entran en fracaso? ¿Y por qué no se logran los propósitos de lo que se está demandando de la sociedad para poder hacer un criterio a más largo plazo, ¿no? Una proyección? Creo que ahí también hay una pregunta importante a plantear, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando de esto más adelante. Ahora, Saúl, ¿qué dices respecto sobre el rol del indianismo dentro de este proceso de, bueno, esas movilizaciones, ¿no? Del año 2003. Yo creo que el indianismo se manifiesta en el transcurso y posterior a octubre de 2003. Pablo mencionaba que hay un proceso histórico que se va dando, los levantamientos desde la década de 90, 2000, etc. Pero en el caso de 2003, como que no veo tanta influencia del indianismo, pero sí en el transcurso y posteriormente. ¿En qué sentido? Mira, el gobierno de Goni decreta que se va a vender gas por Chile. Desde mi punto de vista, se produce ¿cómo se puede decir? Un catarsis social. ¿En qué sentido? Porque se le identifica, o por el discurso se maneja, es que se va a vender por Chile, ¿ya? Y cuando los bolivianos o los salteños escuchamos Chile, como que a la mente se nos viene como el enemigo. Tenemos, yo digo, una trauma histórica del año 1879 a 1883, cuando hubo la guerra del Pacífico, como hemos perdido, ¿no es cierto? Entonces, en ese entendido, yo creo que en la mentalidad de todos los alteños, aymaras, hay que los chilenos somos enemigos y que Bolivia no puede tener ningún trato con ellos. Yo lo veo de esa manera. Ahora, yo me preguntaba, ¿qué tal si en ese entonces Goni decidía exportar gas a España, no sé, a Brasil, a Ecuador, Colombia? Quizás no hubiese generado este tipo de problemas. Pero simplemente cuando dijo que iba a tratar por Chile, la gente se levantó. ¿Cómo con los chilenos? ¿Cómo? Son los países que nos han quitado el mar, ¿no? Yo creo que de esa manera se inicia este proceso revolucionario. Incluso hoy en día mismo, ¿no? Sobre la demanda marítima, ¿no? Chile es el enemigo. El día que Bolivia ha ido a empatar a Chile, un orgullo para los bolivianos. Yo creo que en ese sentido se han levantado sentimientos, como yo llamo, la catarsis social. Eso creo que ha generado, eso es de la chispa, digamos, ¿no? Y después, evidentemente, ya ha sido manejándose discursos como Heupan Aranaca, cómo van a ser manejados por un gobierno o por un gringo que vive
en Estados Unidos o que queremos otras demandas, ¿no? Yo lo veo de esa manera, ¿no? Iván, Yo compararía, hermanos, con la revuelta de 1781 de Tupac Katari, ¿no? Esa revuelta, esa rebelión no se inicia, por ejemplo, diciendo que váyanse los españoles, salgan los chapetones de esas tierras, sino que empieza con demandas más necesarias a la existencia de cada persona, ¿no? Y en este caso, el 2000 también surge bajo la exigencia de esas necesidades. Por ejemplo, en Achacachi no se tenía internet, no había servicios básicos, no había hospitales y electricidad. La gente tenía que lavarse o curarse con el orín y con otros remedios caseros. Entonces, básicamente, cuando Felipe empieza a sacar sus 71 puntos, no sé si sucede, lo que inicia es que esta gente empieza a movilizarse para exigir sus derechos, porque básicamente sus necesidades estaban satisfechas. En la medida en que, por ejemplo, se agudiza esta lucha, se van despojando muchas cosas. Los ropajes aparentes que tienen cada partido político, cada personaje político, empiezan a salir a flote. Cuando hay guerra, por ejemplo, Franz Fanon decía eso en su Sociología de la Revolución, que cuando se agudiza la guerra, empiezan a saberse quién es el enemigo y quién está de nuestro lado. Si analizamos, por ejemplo, 1781, se da la misma cuestión. Es decir, ya cercano 2 meses, Qatar ya no confía en criollos ni en mestizos, quiere votarlo a todos. Es así. Y de lo que se trata al último es morir matando. Y aquí en el 2003 sucede lo mismo. Entonces, pero ¿en qué medida esto nos sirve a nosotros para analizar y responder a tu pregunta, ¿no? Básicamente porque en el 2003, cuando Felipe Quispe cuestiona las 2 Bolivias, empieza a hablar en Aymara, empieza a dialogar con los ministros, ya no en el Palacio de Gobierno, sino afuera, a campo abierto, en las comunidades, o como dice Felipe Quispe, a carajazos. O sea, nadie hacía eso, nadie cuestionaba, nadie se superponía de igual a igual. Y ahí, por ejemplo, estaban cuestionando ya la cuestión de la relación de coloniales que existía. Entonces, no es nada raro que la gente en el 2003 haya amontonado en el Prado todo un montón de corbatas y haya quemado, haya incendiado eso, haya chicoteado a los que tenían corbatas, a los que tenían corbatuda. Y la gente en Panamericana, por ejemplo, en la radio, en la Voz Popular, la gente que llamaba, por ejemplo, decía, ese Felipe está haciendo malo, porque la gente ya está cobrando caro ya, el precio de la papa. Antes la gente no nos hacía caso, nuestros empleados están empezando a rebelarse. Entonces, lo que estaba develando Felipe Quispe a partir de su discurso, básicamente con las demandas que tenía él, estaba redescubriendo, la cuestión colonial, la cuestión de la racialización, todo eso. Entonces, ahí había un juego muy importante del discurso indianista. No era Reinaga el que estaba saliendo ahí en los libros, todo eso, sino es que ese pensamiento de Reinaga, de las 2 Bolivias, ha llegado a la gran mayoría. Y esa gran mayoría se ha identificado ya como la sociedad de Aymara. Y el Alto, a partir de eso, se ha enorgullecido como una ciudad aymara. Bueno, sin embargo, sabemos que después de todas estas movilizaciones, de todo lo que ha significado octubre de 2003, llega al poder el movimiento socialismo, ¿no? Y como que instrumentaliza y direcciona todo este proceso
creando un discurso funcional al gobierno, ¿no? Al gobierno de Evo Morales. Pero aún así ya pasaron 13 años ¿ya? Y no vemos que se haya cumplido los puntos que se ha pedido, digamos, ¿no? En la Ciudad del Alto, la agenda de octubre. ¿Qué es lo que ha pasado en todo ese lapso de tiempo? Porque no solamente es el gobierno del MAS, ¿no? También estaba Eduardo Rodríguez del C, estaba Carlos de Mesa antes, y no se ha tocado esos puntos. ¿Qué fue lo que pasó para que los gobiernos no puedan dar cumplimiento a la agenda de octubre? ¿Qué nos dices, Pablo? Bien, es que hay una impostura, ¿no? Lastimosamente, por eso hace rato hacía una comparación con lo que puede ser el proyecto histórico del MNR en el 52, porque se parece mucho al MAS. De hecho, hay MNRistas en el MAS, ¿no? Es interesante. Sí. Pero se parece mucho en el sentido de que hubo toda una movilización, una efervescencia social que terminó siendo lo mismo. Y sucede lo mismo, valga la reiteración, con el MAS. A principio sí es cierto, por ejemplo, las posibilidades de poder realizar estos cambios, hay que reconocerlo, ¿no? Hubieron cambios notables, digamos, la Constitución, aunque a medias con muchas cosas que se cambiaron, y las cambiaron por las ONGs que vinieron, y el partido Podemos, que influyó mucho en lo que puede ser el MAS, y de ahí vinieron cosas que nada tenían que ver con las demandas de la agenda de octubre. A pesar de que se hicieron estos cambios, se viró para un proyecto personal y partidario de lo que puede ser el movimiento al socialismo, y no seguir lo que puede ser el planteamiento de la demanda histórica que se puede hacer de la agenda de octubre. Ahora, esta instrumentalización, esta impostura, parece ser nomás un poco, y ahí un poco rescato a lo que puede decir Zabaleta, pero también Reinaga, respecto, digamos, a lo que es la constitución de ciertas castas sociales que bajo las circunstancias, una u otra, por ejemplo, cuando sucedió el cambio del 52, hubieron ciertas castas que estaban muy en contra, igual que los chapetones, cuando se fundó Bolivia, estuvieron en contra de poder hacer una independencia, etc. Pero apenas se constituyó el nuevo poder, fueron los más revolucionarios. Entonces sucedió lo mismo con el MNR y sucede lo mismo contemporáneamente con el MAS. El MAS, en alguna medida, sí tuvieron algunos dirigentes interesantes, que hay que decirlo también, fue al final direccionado para otro proyecto que era precisamente el proyecto nacionalista, nuevamente, ¿no? A pesar que no lo digan, a pesar que digan que están buscando el socialismo, etcétera, que tampoco es una de las demandas del pueblo que se planteó en octubre. De hecho, si preguntamos a mucha gente que participó en octubre, muy poca gente tiene idea remota de lo que es el socialismo o el comunismo, el socialismo comunitario, que a veces un poco balbucea García Linera, ¿no? Sin embargo, como decía, esto se debe a que un discurso muy propio de lo que puede ser la demanda social de esta sociedad, y en este caso del Alto, que se identificó a Aymara, está todavía, digamos, en construcción, ¿no? Y creo que esa demanda en construcción va, de ahora en adelante, creo que a consolidarse de mejor manera. Sin embargo, como decía, esta situación de que no se logra constituir, históricamente se debe a esto, ¿no? De una casta social que logra acomodarse y en algunos casos utiliza o instrumentaliza, porque Evo Morales es indígena, sin embargo tiene una mentalidad sindicalista, cocalera, y una percepción socialista de lo que puede ser la sociedad, más que una percepción indianista, etc. Y bueno, desde esa perspectiva hay una impostura, ¿no? Y esa impostura, desde luego, en algún momento, creo que ahora, la misma Ciudad del Alto, cuando ya empezó a cambiar sus alcaldes, que ya no sean del MAS, porque no respondían a las necesidades cotidianas, pero tampoco a algunas percepciones históricas, empieza a salir, ¿no? Empieza a salir a flote. Esperamos que pronto podamos tener realmente cambios y esta sociedad pueda encontrarse a sí misma, ¿no? Gracias, Pablo. Iván. Yo estoy viendo de la siguiente forma, ¿no? Estoy muy de acuerdo con Pablo en algunas ideas, pero quisiera argumentar también a las ideas de Pablo lo siguiente. Mira que todas esas necesidades que decía, ¿no? De la que surge, por ejemplo, septiembre y octubre del 2003 y acaba con más de 60 muertos y 400 heridos. Lo que está develando es el carácter colonial de la sociedad, en primera instancia. Es decir, bajo ese carácter empiezan a interactuar, a movilizarse, a hacer dinámica social, ¿ya? Entonces, si es así,
Entonces, básicamente hay castas dentro de esta sociedad colonial. Y esa, la casta opresora, la casta secular que ha venido gobernando desde hace 500 años, es la que empieza a manejar el mismo discurso, las mismas demandas que el pueblo oprimido, el pueblo aymara, había exigido. Y, como dice Pablo, empiezan a instrumentalizarlo, esto. Pero además tratan de, a partir de su inteligencia, a partir del grupo comunal, empiezan a interpretar, falsear lo que en verdad era, ¿sí?, un movimiento histórico, historizante. ¿Por qué? Porque lo han llamado ya guerra del agua, guerra del gas, la guerra y muchas otras cosas más. Entonces, estas palabras, guerra del gas, guerra del agua, empiezan a negar toda una realidad, toda esa acción colectiva contra el Estado, contra el gobierno de Goni, y empiezan a manipularlo. Pues. No es nada raro que el pueblo también haya exigido la Asamblea Constituyente para que se constituya un nuevo Estado. Pero es esta casta, es estas castas seculares que empiezan a gobernar y que empiezan a constituirse en el MAS y empiezan a hacer una Asamblea Constituyente a partir de partidos políticos y no de sectores sociales. Entonces, vistas las cosas así, los partidos políticos eran elitarios, pertenecían a esa misma casta. Claro, tú puedes decir, pero había un aire ahí participando en la Asamblea Constituyente, pero era como un lunar en el cuerpo, pues. No había un MIT, no había. Y es el MAS cuando convoca esta asamblea, el movimiento socialismo, que empieza a hacer resurgir a los otros partidos políticos que habían muerto en el 2000 y 2003. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que esa casta, esa sociedad que dominaba, empieza a instrumentarse y a manejar y empieza a constituirse como nuevo Estado, como el nuevo Estado plurinacional. Entonces, lo que ha existido ahí no es una forma estatal nueva, sino una reforma al Estado republicano. De ahí que no podemos ver en la actualidad ministros de las 36 nacionalidades ni ministros dentro del gobierno. Entonces, básicamente, las agendas, muchos puntos seguramente se han cumplido, porque son simplemente necesidades del pueblo, pero lo que no está cumplido es aquello que siempre ha venido truncándose, es decir, esa demanda histórica de la tierra y territorio de parte de los aymaras, de parte de los indígenas, de parte de cada nación que tenemos, por ejemplo, a lo largo de nuestro territorio. Gracias, Iván. Saúl, ¿qué dices respecto? Al parecer a estas castas no les conviene hacer cumplir, digamos, esas demandas, ¿no?, de octubre en varios puntos. Cumplen las necesidades, ¿no? Dan hospitales, son necesidades básicas que cualquier gobierno puede cumplirla, pero la necesidad histórica no la cumplen, o sea, siempre la truncan. Capaz porque no nos conviene. ¿Qué dices, Saúl? Me parece interesante lo que hacen los hermanos en cuanto al carácter colonial, relacionando octubre con alguno demás. Yo no encuentro que toda la década de 2000 se identifica evidentemente a la izquierda indigenista, que lo podemos vincular directamente con el MAS, a la derecha, Gonzalo Sánchez de Lozada, que tú quieras, y sobre todo a un sector con un pensamiento, en este caso indianista, por decir. El indianismo juega un rol muy importante desde 2000, 2003, pero sin embargo, y yo les pregunto a ustedes, ¿no?, que han defendido, indicando que estuvo bien latente el indianismo en 2003, pero ¿qué pasa? En 2006 no llega el indianismo al poder, sino llega la izquierda indigenista, como ustedes dicen claramente. Una nueva casta, una casta tradicional, mejor dicho, que se contrapone a los indios. En ese sentido, yo creo que es por esa razón que no se ha podido cumplir la agenda de octubre. Ahora, por otro lado,
también el pueblo alteño ha caído en la ingenuidad política. ¿En qué sentido? 2003 ha sido un hecho muy importante, ¿no? Después de que renunció Boni estuvo Carlos de Mesa, no ha podido cumplir satisfactoriamente las demandas, lo sacan a él, entra Eduardo Rodríguez Betzé, tampoco, lo que hace simplemente es convocar las elecciones. Entonces ahí aparece la figura del indígena, una confianza, porque el pueblo alteño es aymara. Entonces, el hecho de que aparezca otro aymara, yo creo que hay un cierto sentimiento de identificación, pensando que este aymara va a poder hacer cumplir toda la agenda de octubre. Pero sin embargo pasa que Evo Morales está rodeado de una izquierda, una casta que no le va a interesar las cosas que están en los aymaras, ¿no? Entonces yo creo que hay una relación colonial entre los aymaras y los criollos mestizos, ¿no? Yo creo que por esa circunstancia es que no se ha podido cumplir, y el pueblo alteño evidentemente ha caído en la ingenuidad, ¿no? Y es momento de retomar eso. Al respecto yo quería mencionar algo, es muy importante, creo que identificar alguna de las razones por las cuales, o por lo menos la problemática de por qué, digamos, hubo algo así como un adormecimiento de la sociedad respecto a lo que es el cumplimiento de sus demandas históricas y también sus demandas cotidianas con respecto a las acciones del gobierno. Justamente la pregunta que voy a lanzar gira en torno a eso. No sé si puedo dar la pregunta para que puedas responder con más comodidad, ¿no? Lo que hablan ustedes de un adormecimiento, en ese caso del pueblo alteño. Pasado el miércoles pasado hubo un cabildo aquí en la ciudad del Alto que lo ha convocado Siñani, este dirigente de la FEJUVE, el cual en su proclama o en su discurso, ¿no?, decía que la ciudad del Alto ahora sí ha abierto los ojos, ¿no?, que el pueblo alteño ahora sí ha abierto los ojos porque estaba dormido y se dio cuenta que estaba desamparado, que está solo, ¿no? O sea, ha mostrado en su discurso como que la ciudad del Alto ha estado dormida y no se da cuenta, digamos, ¿no?, de esa dejadez del gobierno, y que ha estado ahí siempre respaldando a un gobierno del MAS, pero que este gobierno nunca ha hecho nada por sí, ¿no? Entonces ahora este discurso de estos señales que ahora ya se han dado de cuenta, digamos. ¿Qué es lo que ha pasado para que el pueblo alteño haya estado 13 años, digamos, con los ojos cerrados? En realidad a mí me parece que la cuestión es que el pueblo sí sabía lo que estaba ocurriendo, ¿no? Como dicen, no somos tan tontos, ¿no?, para no darnos cuenta. Y el aymara sobre todo es alguien que sabe bien lo que está haciendo y también no invierte su tiempo en vano. Sin embargo, se quedó callado, ¿no? Claro, se quedó callado. Exacto, sí. ¿Por qué? Porque había lo que decía Saúl, una solidaridad étnica, ¿no? Exacto. Pensar que, por ejemplo, el presidente aymara, Evo Morales, a pesar de la tendencia que tenga y también por la influencia extranjera que pueda tener en su mentalidad, se veía el color de piel, ¿no? Este ha sufrido como yo, eso es lo que se decía. Y el mismo gobierno ha utilizado en su publicidad, Evo soy yo. Entonces la gente se identificaba básicamente, sí, yo soy como Evo, él sufrió como yo, él es igual que yo. Entonces, si es el igual que yo, que no lo molesten, que esté nomás. Eso es lo que siempre dice la gente, preguntas a quien sea, preguntemos a nuestros padres, a personas mayores, dirigentes, dicen eso, ¿no? Ahora, esa es una de las cosas, sí, hubo un consentimiento de parte del pueblo esperando que Evo Morales y también el gobierno, mediante Evo Morales sobre todo, porque a la gente no le interesa el gabinete sabe que es la misma casta de siempre que está utilizando Evo Morales. Sin embargo, hay otra cosa importante también. En esta tramoya que se generó, digamos, de la constitución del mismo poder, la constitución de dirigencias prebendales y el clientelismo ha sido grande, ¿no? Lo que por eso comparaba yo, por ejemplo, cuando Barrientos compró a la dirigencia y el pacto militar campesino que se llamó, hizo lo mismo, ¿no? La gente, después del 52, son apenas, digamos, un par de años, casi una decena de años, que la gente hizo el pacto militar campesino, el indio, el aymara hizo el pacto militar campesino para poder mantenerse en el poder, pensando que se podrían cumplir sus demandas. Y en alguna medida hay un consentimiento. Sin embargo, esto estaba en alguna medida también impulsado por lo que es la prebenda de los dirigentes. Y lo que sucedió ahora, como sabemos, en la ciudad del Alto había una COR servir al gobierno, había una FEJUVE servir al gobierno, y el gobierno también se dedicó a dividir las organizaciones sociales que existían y estaban vivas y en alguna medida podían cuestionar, de tal manera que tomó, por ejemplo,
la CSUTCB, Conamac. el CONAMAC, destruyó el CONAMAC, de hecho, lo dividió y lo sacó a la fuerza. Y claro, utilizó ahí incluso la misma policía, la fuerza del Estado, para que otros personajes externos y ajenos a estas organizaciones entraran. Lo mismo que sucedía en el 52 con el MNR, ¿no? ¿Quién sabe si otro MNRista haya planteado eso? Porque hay varios MNRistas dentro del gobierno, y milistas también, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta esto, ¿no? Que tenemos una dirigencia, pero también que hubo un cierto consentimiento de la sociedad. Sin embargo, también creo que es importante saber algo, ¿no? El Aymara mismo, y eso lo decía alguien, Tamayo, también lo dijo Reinaga, y también muchos otros, es un ser impenetrable, ¿no? ¿Por qué? Porque el Aymara se constituye y como sociedad se ha constituido a sí mismo. Y quiero hablar en ese caso del Alto, ¿no? El Alto no le debe nada a este Estado. El Alto, cuando se constituyó como ciudad, se constituyó por las organizaciones barriales, la FEJUV, etc. Entonces, sus calles fueron gestionadas porque los mismos propietarios de las casas pagaron para que se enlocetaran sus calles. ¿Quiénes han logrado, si se puede decir, lotear la ciudad del Alto? Los mismos salteños. Se vendieron entre ellos sus propiedades, hicieron alguna organización para poder legitimarlo y el saneamiento. Lo mismo pasó con, por ejemplo, los servicios básicos. Los servicios básicos el mismo alteño se ha pagado, no le debe nada al Estado. Y cuando sucedió lo del 2003, y también este consentimiento se da, porque el Alto funcionaba independientemente de lo que puede ser este Estado, no le debe nada al Estado, y por tanto funcionaba independientemente. Eso es fundamental, esas tres cosas fundamentales para poder entender por qué en algún momento se permite el consentimiento que no se logre, incluso se desvíe el proceso. ¿Por qué también esta dirigencia se vendió? Que ahora más bien está siendo renovada y la gente misma está apoyando para la renovación porque se da cuenta que no es suficiente el discurso de decir soy indígena, los caras me quieren sacar a este pobre indio, lo que siempre repite Evo Morales. Pero además que también como el Alto funciona por sí mismo, está dentro de la economía informal y la economía informal no le debe nada al Estado y funciona por sí misma también. De ahí vienen los caminos Aymara. Entonces ha permitido que pasen unos años, ¿no? Pero ahora el Aymara, como sabía, el alteño, como sabía que estas cosas estaban mal, decía, lo dejaremos pasar. Pero bueno, hay un momento en el que, como dicen, hay la gota que rebasa el vaso. Y este momento es ese. Y ya empezó, me parece, que desde el momento en que, por ejemplo, ahora que lastimosamente la señora Chapetón no supo responder las necesidades del Alto, ni las básicas, pero cuando se sacó, por ejemplo, a Patana, definitivamente fue el momento del cambio, ¿no? Un sector duro que apoyaba a Evo Morales, que era la ciudad del Alto, fiel plenamente, decide sacar a la gente del MAS. Y ahora con esta manifestación que hizo la FEJUVE y otras personas más, está sucediendo esto, ¿no? Que, bueno, se acabó la paciencia. Aquí tuvimos paciencia, pero ya se acabó la paciencia, es tiempo de que se cumpla. Porque el Alto se encuentra abandonado, como tú decías, ¿no? Y lo sabíamos, ¿no? Nosotros cada día pasamos, cuando venimos de la ciudad de La Paz o vamos, hacemos el transcurso, digamos, del Alto, la OPEA, o muchos otros servicios básicos, no tenemos nada. Básicamente nuestras calles están llenas de basura, no tenemos salubridad, la inseguridad ciudadana y muchas otras cosas más que definitivamente no se han cumplido y no se satisfacen. Poner un teleférico que en algunos casos solo beneficia a una parte de la población y que ahora va a poner un teleférico no resuelve el problema de la salud, no resuelve el problema de la educación, La seguridad ciudadana. etcétera, etcétera. Entonces es muy importante tomar en cuenta. Gracias, Pablo. Iván, ¿qué nos dices al respecto? Hay algo bien interesante, por ejemplo, que pasa en todas las situaciones, ¿no? que una persona puede tener, ¿no? Y es lo siguiente, ¿no? Cuando el Estado empieza a manejar un discurso, imponer una verdad, aunque esta pueda ser falsa, la gente se lo cree, ¿ya? Empieza a existir una creencia al discurso que ha emanado del gobierno, ¿ya? Todo lo que dice el gobierno es real, todo lo que dice Evo es verdad. Y hay una ceguera ahí. Entonces lo que se constituye en la sociedad es una normalidad. ¿Y cuándo ocurre lo anormal? Es decir, ¿cuándo se revela la gente? En cuanto
las necesidades empiezan a empujarle a que esto se revele. Y recién empieza a surgir la anormalidad. Es decir, el cuestionamiento a esa normalidad. Entonces, básicamente, la gente alteña, por ejemplo, la sociedad alteña, cree que Evo tiene un entorno, pero sin embargo no tiene un entorno, sino que este entorno es el que instrumentaliza a Evo, y no Evo a este entorno. O sea, es la cosa inversa. Evo es el maniquí, el florero con el cual aparece el gobierno. Entonces la gente aparentemente cree. Entonces si cree, entonces todo va normal, nadie cuestiona. Pero en tanto que nada está cambiando, todo está como estaba antes, entonces básicamente la gente se pregunta, ¿qué hago? Empieza a reflexionar. Y es la reflexión la primera instancia para que surja un discurso contra lo que emana, por ejemplo, el gobierno. Entonces, básicamente, las sociedades a veces se mantienen dormidas, pero hay una generación que no cree, que es nueva, y empieza a cuestionar y empieza a despertarles a estos que están dormidos, ¿ya? Entonces, el 2000 ha pasado lo mismo, pues. La sociedad estaba ahí tranquilo, era normal que nuestro presidente, que el presidente hablara con tintes ingleses, por ejemplo, blanco, que vestía chullo, cava, pero era simplemente para festividades. Pero hay un Felipe Quispe que empieza a cuestionar y entonces empieza a romper, empieza a abrir los ojos. Pero en la actualidad, la concentración del FEJUVE, por ejemplo, el Cabildo, aún no es, por ejemplo, algo que pueda abrir de repente, despertar a la sociedad alteña, ¿ya? Es que la gente quiere ser dirigida, ¿ya? Nadie quiere dirigir. Lo que necesitamos en la actualidad es otro líder que empiece a cuestionar todas estas normalidades que aparentemente son buenas para el gobierno, pero en realidad son malas. Es lo que falta. Hay una crisis de dirigentes, de líderes en la sociedad aymara. Y si hay, son serviles al gobierno, pues no hay. O no manejan discurso, o no levantan ni una mosca, no llaman la atención. Eso es fundamental, ¿no? Algo que menciona, y eso es vital, precisamente la crisis de la representación, porque ya no creemos en los dirigentes de la COP, ni la FEJUVE, etcétera, y por eso están haciendo estos cambios. Lo mismo puede suceder con otras organizaciones similares, ¿no? Hubo un bloqueo que hicieron, pero de repente en el Cabildo apareció más representación de la que los que estaban bloqueando. Esta crisis se debe a lo que decía él, ¿no? A que hay un problema de representación y lo más fundamental, que hay un cambio generacional. Y algo importante, en la ciudad del Alto somos mayoría juvenil. Sin embargo, lastimosamente, en algunos casos, por ejemplo, creo que también por eso ganó la señora Chapeto, ¿no? Pero falta todavía. Tenemos que generar esta nueva perspectiva, estos nuevos dirigentes, estos nuevos representantes, para poderle dar respuesta a lo que es, digamos, a nuestra sociedad, ¿no? Hay que agregar algo más ahí, ¿no? Es decir, Pablo plantea que esa nueva generación que está emergiendo es la que empieza a cuestionar, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, el papel del Minca, por ejemplo, ha hecho eso, por ejemplo, ha empezado a cuestionar, por ejemplo, el discurso pachamámico del gobierno, todo eso. Porque los antiguos que estaban viviendo bajo esa creencia se van a mantener ahí. Solo lo nuevo, aquellos que no han sufrido ese lavaje cerebral, van a cuestionar. Porque los que han sufrido el lavaje cerebral van a mantenerse dormidos. Entonces, ¿pero qué es aquí algo más que importante? Lo importante es que toda esa juventud, o sea, son pocos, ¿ya? Son una minúscula élite que está empezando a empoderarse de los espacios políticos. Pero la juventud aymara, alteña, aún está despolitizada.
Entonces, si hay una juventud despolitizada, básicamente es una juventud mansa, manipulable, domable, manoseable. O sea, esa juventud que no le gusta la política, que no cuestiona cuánto se está ganando, por ejemplo, en el teleférico, por qué las empresas chinas están viniendo aquí. Básicamente no se pregunta porque está en otro mundo. Pero si hay politización de la juventud, básicamente puede ocurrir lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el 2000 y 2003, porque esa sociedad, esa generación que ha emergido, esa lucha, ha sido de una sociedad que se ha politizado a partir de un discurso de un líder. Se ha despertado, ha empezado a luchar. Porque no es fácil, como Pablo, muchos verán, levantar a toda una sociedad. Que el gobierno empiece, por ejemplo, a sacar tanques, a reprimir gente. O sea, es algo que te saca de un espasmo, por ejemplo, que te saca del adormecimiento. Entonces, la gente necesita eso. Entonces, la juventud también necesita eso. ¿No? O sea, yo pienso que falta la politización de la gente, de la juventud, porque la juventud está más sumergida en la exhibición del espectáculo, todo eso, ¿no? ¿Qué nos dice Saúl? Al parecer la ciudad del Alto está abriendo los ojos después de 13 años. Yo creo que la ciudad del Alto siempre ha sido la vanguardia de la lucha de las grandes transformaciones que se han dado en Bolivia. 2000, 2003. Si alguien dijera qué país o qué municipio o qué nación es la más revolucionaria, sin duda dirían la ciudad del Alto, los aymaras, ¿no? Hasta ahí está bien, me parece bien, pero sin embargo, también la ciudad del Alto poco o nada ha conseguido. Si es la ciudad revolucionaria, la ciudad contestataria, debería ser la ciudad más moderna. Calles enlosetadas, internet por aquí, teleféricos, trenes por aquí, por allá. Pero sin embargo, este gobierno no lo ha hecho caso, ni él, ni la alcaldesa, ¿no? Ahora, ¿por qué digo eso? Yo creo que la casta dominante a la ciudad del Alto lo mira como miraba en una época Franz Tamayo. Franz Tamayo decía que los indios es la energía nacional. Son buenos trabajadores, son buenos obreros, pero no tienen cerebro. Exactamente. Son grandes revolucionarios, derrumban los trenes, queman, bloquean, rompen los peajes. Hasta ahí está bien, ¿no? Eso es, yo creo que solo así lo miran a la ciudad del Alto, pero no gente pensante. Y ahí comparto totalmente con ustedes cuando dicen que tal vez la juventud no está politizada, ¿no? Y sobre todo falta de representabilidad. No hay liderazgos políticos y por esto, y insisto, 2013 eso ha sido un fracaso. Movimientos sociales que se nutrido por algún interés, se cumple el objetivo de que no se venda gas por Chile, listo, se terminó, se desvaneció. Lo que creo que hay que hacer en estos años es construir un proyecto político, desde los aymaros para los aymaras. Yo creo que solo así cambiaría ese estado actual. Bueno, al parecer hay una crisis, ¿no?, dentro de la juventud alteña, en este caso una despolitización, una falta de representatividad. ¿Qué queda hacer ahora, Pablo? ¿Qué dices al respecto? Bueno, yo creo que hubieron algo así como pequeñas chispas de algunos liderazgos, ¿no? Pero como siempre el poder constituido eliminaba esto, ¿no? Surgía alguien y inmediatamente lo cooptaban, surgía alguien y lo está haciendo tal como la misma posición a la cárcel, cosas similares. La represión del gobierno también es visible para poder eliminar a la competencia, porque nosotros conocemos, ¿no?, lastimosamente muchos amigos con los que trabajamos, algún momento estuvieron con el MAS y ellos mismos se decepcionaron, salieron del MAS porque dijeron, aquí nunca vamos a lograr lo que nosotros queremos. Y de hecho hay muchos de las juventudes del MAS que definitivamente se han desilusionado de lo que es el MAS, ¿no? Entonces esa conciencia, es decir, la paciencia ya se acabó para poder dar. Eso definitivamente hace un cambio importante. Uno, primero, por la crisis, y segundo, porque es importante que nos organicemos ya como un proyecto propio. En definitiva, a pesar de que han cortado estos liderazgos emergentes, es importante que podamos hacer. Y yo digo aquí a los alteños, ¿no?, todos los jóvenes alteños, las jóvenes alteñas,
y también aquellos que son contemporáneos a la guerra del gas, porque están en transición, deben tener como unos 30, 35, porque participaron muchos jóvenes, que yo mismo fue un partícipe más en aquella movilización. Y yo pregunto, ¿no? El 2003 y el sufrimiento, los muertos, ¿fue para conseguir esto? No, yo creo que no. Entonces lo que nos queda, y también yo conmino a la juventud y también a las personas que estén dispuestas a poder asumir aquello, a que nos organicemos y podamos lograr lo que queremos. Bien lo decía Saúl. Aquí el único que va a resolver los problemas de la Aymara es el Aymara. Como la ciudad del Alto, ella misma ha resuelto sus problemas, lo que corresponde es que ahora los mismos salteños tomen las riendas de sus destinos, así como lo ha hecho el indio. Ese es el discurso indianista, ese es el discurso catarista, de que nosotros mismos tomemos las riendas de nuestros destinos. Por tanto, alteños y alteñas debemos tomar las riendas de nuestros destinos y organizarnos. ¿Para qué? Para que puedas resolver, vivir mejor, vivir en mejores condiciones, satisfacer estas necesidades que todos los días nos aquejan, pero también para poder proyectar una sociedad mejor. Nosotros no merecemos estas condiciones, nosotros merecemos un trato como debe ser, y también debemos generar estos nuevos liderazgos, ver las cosas con una nueva proyección. Hay muchas cosas que el pasado nos dejó como legado, pero hay otras cosas nuevas que nosotros vemos como nueva generación, y lo vemos con una perspectiva distinta, lo sentimos con una perspectiva distinta. Entonces, no queda más que invitar, organizarnos y efectivizar nuestras demandas como debe ser. Gracias, Pablo. Saúl. De todo este proceso de Octubre Negro, lo único que yo puedo rescatar es la conciencia que ha dado a los aymaras desde 2000, ¿no? Con Felipe Quispe, y 2003. Yo creo que hoy en día debemos de recordarlo, cómo nos hemos rebelado, cómo nos hemos reivindicado contra todo este sistema colonial, contra un gringo y contra todos los partidos tradicionales. Eso hasta ahí está bien, y eso creo que es un paso muy importante para la construcción de un proyecto político de los aymaras, para los aymaras, como también decía Pablo. Pero sin embargo, también hay que tener en cuenta, y eso hay que ser muy claro, que la ciudad del Alto hasta ahora no ha generado liderazgos políticos, ¿no? Hay una carencia total, precisamente porque este gobierno nos ha adormecido. Me parece bien el consejo que está dando Pablo, que es hora de que nosotros nos organicemos, retomemos todas estas experiencias, no volvamos a cometerlos, pero estamos en un buen paso. Yo creo que hasta ahora no necesitamos del Estado, si el Estado no va a intervenir, entonces nos lo hacemos por nuestra cuenta, ¿no? Yo creo que es eso, un proyecto político, sobre todo que creo que los indianistas tendrían que jugar un rol muy importante, porque la izquierda en la ciudad del Alto poco, nada ha hecho. Exactamente, y como también la derecha, o sea, no podemos confiar en la casta de la izquierda y la derecha, solo en nosotros, eso es lo que tenemos que hacer. Gracias, Saúl. Iván, ¿qué toca hacer? Las grandes dinámicas sociales, por ejemplo, son producto de una élite que dirige. Evidentemente, muchos pueden decir que la gente se mueve así por así, no. Siempre hay un grupo elitario el que empieza a guiar a la sociedad, y la sociedad empieza a creer lo que dice este grupo elitario. Sin embargo, yo pienso que lo que más hace falta, lo que en primera instancia debemos hacer nosotros como sociedad alteña, como nueva generación, es no quedarnos en el 2010 ni en el 2000, en primera instancia. Porque es como dejar el presente y quedarnos ahí. Porque básicamente podemos decir la agenda de 2000, del 2003 o de eso, pero la agenda es agenda, es decir, son necesidades que no han sido satisfechas. Pero ahí hay algo más a la par, una necesidad histórica que no está cumplida para la sociedad aymara, que es alteña, ¿no? Entonces hay una doble labor aquí, una satisfacer las necesidades vivenciales y otra las necesidades históricas que ha venido a lo largo de nuestra historia. Pero ¿cómo lo hacemos esto? Lo vamos a hacer cada uno desde nuestro lugar, ¿ya? Cada uno que empiece a vencerse a sí mismo, que empiece a eliminar
la flojera que tiene cada uno y uno que empieza a luchar contra sí mismo. Porque es además decir, tenemos que hacer, yo pienso que la mejor forma, como Henry Miller decía, para expresar algo es haciendo, es siendo ejemplo. Porque si no haces, nadie te cree. Es decir, para creer necesitamos alguna práctica. Y yo pienso que estas juventudes que son indianistas, son de una nueva generación, tienen que empezar a ejecutar los planes, los proyectos políticos que van a desembocar a efectivizarse, ¿no? A concretizarse. Yo hago un llamado a la conciencia a todos, porque esto nos incumbe a toditos, porque es una cuestión que además nos limita como sociedad aymara, pero sobre todo como personas. Uno no se desarrolla libremente dentro de todo este marco, ¿no? El gobierno está ahí, el gobierno puede decir cualquier cosa, y palabrerías y más palabrerías, pero hay que ir más haciendo. Gracias Iván, gracias Saúl, gracias Pablo por sacarse tiempo para poder discutir y hablar de manera muy apresurada. Capaz es un poco difícil poder decir lo que pensamos en un espacio como en las redes sociales, que muchas veces obliga a que sea rápido, ¿no? Y aún así creo que nos hemos demorado un buen tiempo. Lo bueno es que el Grupo Minca, junto con la carrera de Historia, están realizando un homenaje, ¿no? Un balance, un homenaje y una reflexión también en torno a los acontecimientos de Octubre Negro, y quisiera aprovechar a modo de despedida para que Pablo Velázquez puedas invitar a la población que nos está escuchando, que nos está mirando, para que pueda asistir a este evento. Sí, muy bien. La invitación corre para todas las organizaciones sociales, también para toda la población, los jóvenes universitarios. Se va a realizar el lunes 17 y el martes 18 en la Universidad Pública del Alto, en el Salón Acapana, desde las 17 horas en ambos casos. Pero el lunes se hace un homenaje y se hace recordatorio de memorias. Tendremos personajes que participaron de manera fundamental, obviamente sin desmerecer a otros muchos, porque somos muchos los que participamos, y se va a hacer un análisis y se va a recordar, se va a ver qué cosas se tuvieron que sacrificar y todo eso. El día lunes, entonces, es homenaje y memorias. El día martes tenemos un balance político con algunos analistas políticos, precisamente para poder proyectar, ¿no? Para poder ver qué lecciones nos dejó octubre, y esas lecciones definitivamente llevarlas a la práctica para hacer algunas políticas, demandas, una nueva agenda. Y bueno, así terminamos la curva del diablo, esperando que ustedes puedan lanzar sus críticas, sus aportes en nuestras páginas, dentro de las redes sociales. Con la curva del diablo nos vemos la siguiente semana. Marcas like, pejenchir, guainanaca. Acá sarta ya escucha la curva del diablo, del alto a la provincia, con pensamiento crítico, analítico, por supuesto. No ocultamos la verdad como el resto. Aymaras urbanos, rurales del mundo.